Estamos muy felices y contentos de que hoy estamos iniciando nuestro segundo servicio y lo que a mí me encanta de ver es que cuando iniciamos a Somos Grace en los domingos, en nuestro primer servicio, éramos casi iguales el número, así como estamos hoy en el primer servicio. Entonces, el poder ver espacio aquí, a mí me emociona porque eso es poder ver lo que Dios puede hacer mediante esta iglesia para poder alcanzar más gentes con el Evangelio. Entonces estamos muy emocionados de poder hacer eso. Y antes de entrar en nuestro sermón de hoy, quiero dar la invitación personal a cada varón que está aquí. Si pueden ir con nosotros a nuestro retiro de hombres que se ha estado anunciando las últimas semanas, los quiero invitar a ser parte de esto. Vamos a ir a Sandia, Texas con vamos, un fuerte aplauso. Vamos a ir a Sandia, Texas, y quiero que sepan que en nuestra iglesia, o sea, para nosotros es un tiempo divertido, de aprendizaje, de estar en la palabra de Dios, pero también en mucha competición, convivio, y así como el hispano de Laredo es, mucha taquiza. Nos llevamos el bote en tráiler y ahí encendemos todo y nos llevamos no sé cuántas libras de carnes y diferentes steaks y todo, fajita, costilla, lo que ustedes nos gustan en tacos, ahí lo vamos a tener. Y quiero que sepan que somos los únicos que hacen eso, ¿eh? Los únicos de Laredo. Tienen que tener una taquiza y el bote de prender el bote ahí. Entonces, va a ser un tiempo muy padre. So los quiero invitar. Pueden ir a somosgrace.org/eventos y ahí van a ver la información del retiro de los hombres. Y es del 12, que es viernes, hasta el domingo. Si trabajas y sales el viernes a las 5 de la tarde, está bien. Tú, mira, después de salir del trabajo, se van y vas a llegar plenamente a la taquiza de la noche. Entonces, eso no te vas a perder. Quizás la palabra ese día sí, pero la taquiza no. Pero va a haber suficiente enseñanza el sábado y el domingo también para cada uno de nosotros. Entonces, la invitación es para todos. Me gustaría decir, vamos a ganarles a los del inglés, vamos a llevar más varones, pero lo vamos a tener que tratar de hacer el siguiente año. Pero si quieren ir con nosotros, ahí estamos y los estoy invitando. Y otra cosa, esposas, díganle a sus esposos, vete, no te necesito, vete. ¿Para qué te quieres quedar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a sentar en el sofá y vas a ver un partido de algo, no sé qué? Y mejor ve con la iglesia. Porque muchas veces como hombres pensamos que no, si me voy de casa, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer sin mí? ¿No? Pero dile, esposa, dile, voltea con tu esposa y dile, vete, ¿quién te necesita? Vete. No, no es cierto, no le digan así. Pero sí, dile, vete. Quiero que vayas, amor. Dile, quiero que vayas. Bueno, vamos a llegar a lo que es la enseñanza de hoy. Estamos siguiendo nuestra serie en el libro de Marcos. Hoy el sermón se titula Las migajas del Evangelio. Y estaremos terminando el capítulo 7 y vamos a iniciar lo que es el capítulo 8. En estas tres historias, o las tres historias que vamos a estar estudiando hoy, estamos viendo que Jesús, o Marcos, le está dando un seguimiento a lo que Jesús ya enseñó. Hace 2 semanas, al abrir el capítulo 7, vimos que Jesucristo nos enseña y nos enseñó que no es lo que entra al hombre que lo contamina, sino lo que ya está dentro. Lo que ya está dentro es lo que contamina al hombre. Y Marcos, así como solo Marcos lo hace en los evangelios, Marcos ahora llega a un ejemplo práctico en su libro de enseñarnos cómo Jesús fue hacia los gentiles, que eran gentes inmundas, gentes que los judíos pensaban que los miraban como gentes impuras. Entonces Jesús va a ir hacia ellos en tres historias y vamos a ver lo que hace Jesús por ellos. Y lo que Jesús, o lo que Marcos nos está enseñando, es que Jesucristo puede llegar a lo inmundo y Él, por lo que hay dentro de Él trae verdad que libera, que salva, que transforma al inmundo, ¿sí? Y Él trae el mensaje del Evangelio hacia gentes que anteriormente eran enemigos del Padre.
Y ahora por medio de el evangelio, nosotros que somos creyentes, ahora no solo estamos comiendo las migajas del evangelio, sino ahora tenemos un puesto en la mesa del Padre porque somos adoptados como hijos e hijas. Entonces, vamos a llegar a Marcos capítulo 7 y iniciamos con el versículo 24. Los que son nuevos con nosotros, si no traes tu Biblia, nos puedes seguir en la pantalla atrás. Y si eres de casa, ya sabes, nos encanta escuchar esas páginas de la Biblia a llegar a donde estamos. Estamos en Marcos capítulo 7, versículo 24. Y dice lo siguiente: levantándose de allí, levantándose de donde estaba Jesucristo enseñando con sus discípulos, los fariseos y los escribas, dice, Jesús se fue a la región de Tiro. Y entrando a una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, un demonio, fue y se postró a sus pies. Y la mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara el demonio fuera de su hija. Seguimos leyendo en el versículo 27. Dice, y Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y Jesús le dijo, por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Después de enseñar, levantándose de allí, después de enseñar Jesucristo que lo que entra en el hombre no es lo que lo contamina, sino lo que está adentro del hombre es lo que lo contamina, Jesús ahora va a una región diferente. Él llega a la región de Tiro, y la región de Tiro es una región de gentiles, de gentes que no eran judíos. Y estas gentes ya habían escuchado de Jesús. Quizás en las historias de Jesús habían llegado de parte del hombre endemoniado quien tenía legión, y él empezó a contar de la maravilla que hizo Jesucristo en liberarlo. Y Jesús le dice, tú ve y diles lo que el Señor ha hecho por ti. Y él quizás empezó a dar información. Entonces cuando Jesús llega aún a Tiro, un lugar que no era de judíos pero era de gentiles, aún en este lugar él entra en una casa y queriendo estar ahí en secreto, no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque la gente lo vio y ya habían escuchado de quién era este Jesucristo o este Jesús, y ellos empezaron a llegar hacia la casa donde él estaba, y escuchó una mujer que tenía una hija, o tenía una hija que tenía un espíritu inmundo en ella. Acuérdense, ¿cuál fue el tema anterior? Lo que entra no es lo que te contamina, sino lo que está dentro de ti es lo que te contamina. La mujer no iba a poder contaminar a Jesucristo, porque de nuevo lo que entra no te contamina, pero su hija ya estaba contaminada por dentro con un espíritu inmundo. O sea, Marcos nos está dando un ejemplo muy práctico para poder dar saber y dar como verdad la enseñanza que Jesucristo había dado. Esta mujer llega con Jesús y le empieza a rogar. De hecho, dice que ella se postró a sus pies y le rogaba a Jesús, por favor, sana o saca este demonio, este espíritu inmundo de mi hija. Mateo lo dice un poco diferente. En Mateo capítulo 15, versículo 22, la mujer se refiere a Jesús y le dice, Señor, Hijo de David. Es decir, que esta mujer gentil, y luego también conocemos cuál era su descendencia, porque ella era una persona cananita, una mujer cananita de Caná, o de la gente de que estaban en Caná hace 3000 años atrás, de cuando estaba Jesús ahí. Y estas gentes eran gentes paganos, inmundas. Estas gentes servían a diferentes dioses. Estas gentes sacrificaban a niños
agentes, hacían muchas maldades. Era una gente que Dios le dice a Israel: te voy a dar su tierra porque el pecado de ellos ha llegado hasta el cielo. Y de esta descendencia, ahora vemos esta mujer que llega con Jesús y llega con un entendimiento que anteriormente ningún judío había tenido. Y ella dice: Señor, hijo de David. Y Jesús, al escuchar esto, le dice deja que primero los hijos se sacien, pues no estaba bien tomar el pan, o no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En el versículo 27 es lo que dice Jesucristo. Y lo que Jesucristo está diciendo es que los hijos son los israelitas. Entonces Él llegó primeramente con una prioridad de llegar y extender el evangelio y su mensaje y revelarse a Él quién era él hacia los judíos primero. Su ministerio era hacia ellos primero. Dice entonces: yo no puedo dejar eso para poder ayudarte ahorita. Y ella le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. En otras palabras, sí, pero aún lo que tú haces es suficiente que también a nosotros nos puede llegar, aún que estás tú ministrándole a los judíos en este día. Wow. Con razón Jesús le dice, yo me imagino, y muchos dicen, los que estudian los pasajes, los teólogos dicen que la manera que está escrito dice que Jesús con una sonrisa la ve y dice: ok, muy bien, respondiste bien. ¿Por qué? Fíjense, es la primera persona que entiende una parábola sin que Jesucristo se lo tuvo que explicar. Es decir, que Dios le dio los oídos para escuchar a esta mujer. Porque acuerden, Jesús siempre dijo: el que tenga oídos que escuchen. Y no está hablando físico, porque todos tenemos oídos. Era el tener oídos espirituales para poder entender la parábola. Y Dios le dio a esta mujer en este tiempo lo que no le había dado a otros. Y eso era el escuchar la parábola, entenderlo. Y es por eso que ella pudo responder precisamente, claramente. Y dijo Jesucristo: ok, por tu respuesta, le dice, por tu respuesta, ve a casa, ya tu hija es liberada. Ese es un ejemplo que Jesucristo nos está dando a nosotros, que Marcos nos está dando a nosotros, que Jesús quizás le estaba enseñando a sus discípulos, y Marcos a nosotros, a la audiencia en Roma que quien estaba recibiendo esto, de decir que Jesucristo y el trabajo de Jesús, las migajas del evangelio, eran para nosotros también. Pero iglesia, lo importante para nosotros es saber que después de nuestra salvación, después de llegar a la fe en Cristo Jesús, después de entender lo que significa su crucifixión para nosotros, después de poner nuestra fe en Él, en el perdón de pecados, nosotros ahora no somos los perrillos bajo la mesa, somos los hijos sentados en la mesa del Padre. Ahora no comemos migajas, ahora estamos plenamente en la herencia de Jesucristo, la herencia que el Padre nos ha dado. Nosotros ahora somos hijos e hijas. Nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 que somos escogidos y predestinados hacia la adopción. Hacia la adopción. Es decir, que si llegas a la fe, eres hijo e hija, no un perrillo bajo la mesa. Esta mujer no se ofendió. No se ofendió. Ella escuchó lo que dijo Jesucristo y ella entendió lo que Jesús estaba enseñando. No fue una ofensa, pero simplemente era una verdad. Jesucristo llegó primero hacia los judíos, pero ella tenía una fe que decía: pero aún así, yo estando bajo la mesa puedo comer de esas migajas que tú has llegado a dar. ¿Has comido tú de esas migajas? ¿Te han llegado a ti? Porque esas migajas, aunque son migajas, ya sabemos, lo comes y ¿qué pasa? Transforma toda tu vida y toda tu eternidad. Y ya después eres hijo e hija de Dios.
nosotros podemos confiar que cuando Dios llega hacia nosotros somos parte de su casa, pero ahora que somos parte de su casa, iglesia, tenemos que dar ese mismo evangelio hacia los demás. No lo podemos mantener para nosotros. La imagen aquí era que la raza judía, cuando se juntaban a comer, y en esos tiempos comían en la mesa y todos comían con sus manos. Nadie usaba cuchara o tenedor o nada. Siempre era con sus manos. Y al terminar, tomaban un pedazo de pan y se limpiaban las manos con el pan. ¿Y qué hacían con el pan? Lo arrojaban al suelo o al piso. Y los perros de la casa corrían y se lo comían. ¿Tienen mascotas en su casa ustedes? Nosotros tuvimos uno. Y siempre que hacía carne asada, limpiaba la carne y ahí estaba. Porque sabía que él se lo iba a dar. Limpiando la carne y ahí se lo daba. Y ahí se lo daba. Pero es lo mismo. Nosotros hemos llegado a poder ser bendecidos por estas migajas que llegaron hacia los gentiles. Tú y yo no éramos y no somos parte de la familia de Abraham. No la descendencia por carne y por sangre. Somos descendencia de Adán por medio de Abraham, por medio de la fe. Por medio de la fe ahora somos parte de la fe en Jesucristo. Seguimos leyendo, vamos al versículo 31. Dice, volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, o sea, ya se está yendo de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con saliva. Y levantando sus ojos al cielo, suspiró profundamente. ¿Y qué dijo? Dice, y le dijo, Efatá. Esto es, ábrete. Seguimos en el 35. Dice, al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de la lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras que más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y estaban asombrados en gran manera y decían, todo lo ha hecho bien. Aún los sordos hace oír y los mudos hablar. De nuevo, está en una región de gentiles. Ya salió de Tiro, pasó por Sidón, por el Decápolis. ¿Se acuerdan quién estaba en el Decápolis? Era el hombre que estaba atado por medio del espíritu legión, los demonios legión. Y Jesucristo lo liberó y le dice, ve y diles a todos lo que el Señor ha hecho por ti. Pues quizás esta mujer había llegado a decir, Señor, hijo de David, porque ya ha ocurrido ese mensaje. Y este hombre también, o sea, él llega y le traen a este hombre diciendo, tú lo puedes sanar, sánalo. Y Jesucristo, ¿qué hace? Ahora no solo está teniendo una conversación con una persona inmunda, sino ahora está tocando a la persona inmunda. Le mete los dedos a los oídos, no para molestarlo como los hermanos grandes lo hacen los hermanos chicos, pero para dar saber lo que él estaba haciendo en ellos, sino le mete los dedos en los oídos y después de eso dice que él escupe, sí, o sea, escupió en su mano y toca la lengua del hombre, y después de tocarle la lengua, el hombre ¿qué? Ahora que al instante sucede el milagro. Eso es algo que nosotros vemos en los evangelios, en la Biblia, que cuando Dios hace un milagro es instante y completo. Dice, inmediatamente el Señor pudo hablar y hablar claramente. No había necesidad de terapia, no había necesidad de un doctor ayudarle o esto o el otro. No, fue inmediatamente. Inmediatamente. Jesús cuando hacía un milagro era inmediatamente y completa, 100%. Pero ahora Jesucristo está tomando un paso más allá. Ahora no solo está teniendo la conversación con la persona inmunda, sino lo está tocando. Y no solo está tocando el cuerpo de él o lo está saludando, sino también está escupiendo en su mano y está tocando la lengua de él. Quizás Jesucristo nos está dando a saber también que en un momento, en un día, sobre la cruz iba a derramar otro tipo de fluir de su cuerpo, que es su sangre, que esa sangre iba a ser necesaria de poder llegar al hombre judío y gentil para poder llegar al perdón y la salvación que él iba a ofrecer.
Pero Él lo hace por un hombre inmundo, porque Él sabe que lo que entra al hombre no es lo que lo contamina, sino es lo que sale del hombre. Jesucristo no tuvo problema de ir a ministrarle a alguien que estaba en pecado o que no conocía a Dios. Jesucristo no se molestaba con la necesidad de ir a proclamar el evangelio hacia los que no lo conocían. Jesucristo tampoco se quedaba dentro de su conforto, dentro de su grupo de iglesia. No, Jesucristo salía. Pero Jesucristo, porque lo que era dentro de Él era bueno, era verdad. Jesucristo no se dejaba contaminar por la vida de los demás, sino que cuando llegaba Jesucristo, lo que estaba dentro de Él es lo que transformaba a los demás. Nuestro problema es que vivimos en dos lugares. La primera lugar es vivimos con un miedo de interactuar mucho con gentes inmundas. ¿Por qué? Porque pensamos, "Ay, nos vamos a hacer pecaminosos como ellos. ¿O qué van a decir los hermanos de nosotros?" ¿Sí? Ese es un lado. El otro lado es que nosotros empezamos, porque queremos alcanzar al mundo, empezamos a interactuar con ellos y dejamos que su estilo de vida cambie nuestro vivir. Eso tampoco está bien. Y uno va con el hermano, oye, pues te pusiste un poco loco anoche con los demás. Hombre, sí, pero mira, va a llegar el evangelio, no te preocupes. Eso no es lo que hacía Jesucristo. Eso no es lo que significa llevar el evangelio a ellos. No, Jesucristo, lo que Él tenía se los daba, y eso transformaba a toda una región y cultura, porque lo que Él tenía era bueno. Nosotros nos gusta echarle la culpa a los demás por nuestros pecados, y también a Satanás, ¿no? Pobre Satanás, todos lo tienen de culpa. No, pues ese chamuco, ese diablo me hizo hacerlo. No, iglesia, tenemos que tomar responsable por nuestra naturaleza pecaminosa y saber que nosotros, dentro de nosotros, antes de Jesucristo, somos gentes pecaminosas, siempre sirviendo el pecado. Y aún si no tenemos cuidado, tenemos la propensidad de regresar a ese pecado. Por eso hablamos de la santificación. El conocer esto nos debería animar a querer llevar el evangelio a los demás. Pero aún, de nuevo, regresando al punto de que deberíamos nosotros transformarlos a ellos con el evangelio, con nuestro vivir, no lo contrario. Eso es lo que hacía Jesús. Te pregunto a ti, ¿dónde estás tú? ¿Estás en un lado donde no estás dispuesto a ir a compartir el evangelio con la gente incrédula e inmunda? Pues a ti te digo, ¿dónde está tu fe en lo que hacía Jesucristo para poder vivir eso y llevar el evangelio hacia los demás? O a la otra persona que estás en el otro lado, no, es que a mí me da miedo. Es que si yo me dejo llevar, o si yo voy y me junto con ellos, yo regreso al pecado. ¿Dónde está tu fe en lo que dice la palabra, en vivir la verdad, aún si estás rodeado con pecado? Yo me hago la pregunta, si todos trabajamos en lugares inmundas, ¿correcto? No todos trabajamos en iglesia, y muchos lugares pues hay mucha gente que no creen y no son creyentes en Jesucristo. ¿Cómo le hacen ustedes todo el día? ¿No están interactuando con sus compañeros? Hablaba con un hermano el otro día, me decían, sí, había una hermana en el trabajo que le subía la música en su escritorio y todos estaban, bájale. No, yo quiero escuchar mi música cristiana. ¿Ese eres tú? ¿O eres la persona que vives en paz con los demás, vives en amor con los demás y estás ofreciendo el evangelio por medio de cómo tú actúas con ellos? No dejándote cambiar, no dejándote llevar por el pecado, pero llevando el evangelio donde hay pecado y necesidad del evangelio. Miren a su alrededor, hay muchas sillas en este servicio. Qué hermoso sería llenar estas sillas por medio de nuestra iglesia, llevando el evangelio a los incrédulos, a los inmundos, a los que no tienen el evangelio ahorita. Qué hermoso sería tener este servicio lleno ahora con gentes que antes no tenían vida eterna y ahora sí. ¿Por qué? Porque como iglesia tuvimos la fe y fuimos a llevar el evangelio, como nos dice Jesucristo, hacia los demás. Él estuvo dispuesto, tuvo compasión hacia estas personas. Vamos a Marcos y terminamos con esta historia. Marcos capítulo 8.
Y dice esto, dice en aquellos días cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, ayúdenme con esta palabra, así mero, en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Okay, so ahora Jesucristo está en un lugar afuera, un lugar desolado, con una multitud de gente. Sabemos, ahorita vamos a ver que son 4,000 personas que están con él, que dice Marcos. Y ahora, esta vez, no sé si se acuerdan, hace unos 3 semanas o 4 semanas hablamos de que Jesucristo le dio de comer a más de 20,000 personas con pan y cinco panes y 2 peces. ¿Se acuerdan? Ok, esa vez, no sé si se acuerdan, pero Jesucristo no fue el que vio que había necesidad en la gente. No, eran los discípulos que quizás ellos dicen, Jesús, los tenemos que despedir porque no hay de comer. Quizás ellos querían descansar porque a eso iban. Jesús nunca dice eso, la gente nunca dice esto, pero esta vez Marcos nos dice que Jesús personalmente ve la necesidad de ellos y él dice, ahora, ¿qué vamos a hacer por ellos? Y seguimos leyendo. Dice, sus discípulos le respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿No aprenden estos, no? O sea, siguen igual. El versículo 5, ¿cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús, y ellos respondieron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a los discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. So, aquí Jesucristo llega con los discípulos. Ok, él esta vez le dice, les tenemos que dar de comer, y ellos dicen, ¿de dónde vamos a traer tantos panes? Quizás esta vez la respuesta es un poco mejor que la última vez. La última vez sí era muy sarcástico. Ay, Jesús, con los 200 denarios, ¿qué vamos a hacer? No les podemos dar comer a todos. Esta vez por lo menos dijeron, ¿de dónde? Quizás viendo a Jesús, ¿de dónde vamos a sacar tanto pan para darles de comer? Y Jesús dice, ¿cuántos tienen? Les dicen 7. Él de nuevo recuesta a la gente, le dice, ustedes siéntense ahí en el suelo. Y él primero tomando, dice, los 7 panes, él da gracias y los partió y iba dando a sus discípulos para que lo pusieran enfrente de la gente. Seguimos leyendo. Versículo 7 dice, también tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000 personas o 4,000. Jesús los despidió y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. So, una vez de nuevo, Jesucristo le tiene que dar de comer a la multitud. Esta vez no es una multitud de judíos, es una multitud de gentiles, gentes inmundas, gentes que no eran parte de la familia de Abraham, gentes que no tenían lugar en la mesa del Padre. No eran parte de la familia, pero aún así Jesucristo estaba con ellos en el desierto. ¿Por cuántos días? 3. Ellos dispuestos a andar con él, quizás escuchando sus enseñanzas de seguro, porque a eso vino Jesús. Claro que durante ese tiempo también me imagino que está haciendo milagros, pero ellos están con él hasta el momento de que ya ni tienen comida, y Jesucristo reconoce que si a ellos los despide, ellos no van a poder llegar a casa porque unos vienen de muy lejos. Y Jesús les da de comer de una manera milagrosamente de nuevo. Y aún así Marcos utiliza la palabra que se saciaron. Es decir, que no solo estaban comiendo el pan y es que en esos tiempos lo que llevaban a campo eran unos panes resecos y unos peces resecos. Pero el saciar aquí no es simplemente que se sació el hambre, sino también les gustó. Y ellos comieron de lo que Jesús provee, y ellos llegan a ver el poder milagroso de este Señor, hijo de David.
Y así como Jesús le dice a la mujer, primero hay que darle a los hijos, y él utilizando la palabra saciar, primero se tienen que saciar los judíos, y luego aquí vemos que Jesús está dispuesto de aún saciar al gentil. Iglesia, Él vino a rescatar todo el mundo. Él vino a rescatar todo el mundo. Aún estamos viendo que los gentiles, Dios el Padre les estaba dando el cómo poder tener la fe en Él, aún que los judíos lo estaban rechazando. Cuando el hombre mudo puede hablar, el sordo oye, ellos dicen algo, dicen, todo lo ha hecho bien, aún los sordos hace oír y los mudos hablar. En el libro de Isaías capítulo 35 versículo 6 dice que cuando venga el Mesías, Él va a causar que el sordo oiga y el mudo pueda celebrar la grandeza de Dios, porque los va a hacer hablar. Este momento fue donde se cumplió esta profecía. Quizás por eso Jesús le dice a ellos, no le digan a nadie, porque si los judíos escuchan eso, ellos van a decir, no es el Mesías, van a venir a la región, lo van a tomar y lo van a hacer su rey, porque los judíos no entendían que este Mesías primeramente llegaba a establecer un reino espiritual. Pero allí se cumple esa profecía de Jesucristo. Y ellos dicen, todo lo hace bien. En cuanto a los judíos, todos decían, ¿quién es este? No, de hecho decían, Él lo está haciendo del poder de Belzabú, del diablo. Los judíos, el testimonio que ellos tenían de Jesús era que Él estaba endemoniado. El testimonio de los gentiles que ni tenían lugar en la mesa era, Él es el Señor, hijo de David, y todo lo que hace es bueno, y celebran. Qué contraste, qué diferencia. Pero aún nosotros como cristianos muchas veces llegamos y nos caemos y regresamos a la religión y hacemos lo mismo. En vez de celebrar la grandeza de Dios, estamos quejándonos de lo que no nos ha dado. En vez de celebrar su grandeza y su salvación eterna, nosotros empezamos a quejarnos de lo que no tenemos en esta vida. En vez de celebrar nuestro perdón de pecado, en vez de contarle y comentarle a todo el mundo lo que Dios ha hecho con nosotros, llegamos con nuestros amigos inmundos y nos quejamos de los hermanos y las hermanas. Nos quejamos de la iglesia, que no, es que ellos no entienden, por eso nos dicen esto, pero es que no lo viven, no saben. No hacemos nosotros lo mismo. Iglesia, cada vez que nosotros nos quejamos en esta vida, estamos haciendo lo mismo que los judíos hacían. ¿Por qué? Porque Dios no les dio un líder político, un rey, como ellos pensaban, y se quejaron. Dijeron, lo hace por el poder de Belzabú, y lo crucificaron. Mientras los gentiles lo recibieron, lo entendieron y lo celebraron. A nosotros nos ha llegado la verdad, porque las migajas del evangelio desde ese momento ha estado cayendo de la mesa. Y cada vez que un creyente llega a compartir el evangelio, y no solo compartir, escúchenme, cada vez que nosotros vivimos el evangelio, son migajas que caen de la mesa del Padre. Y gentes que necesitan esas migajas del evangelio lo pueden tomar, lo pueden comer, y como dice Jesucristo, yo soy el pan de vida, el que come de mí tendrá la vida eterna. Cuando nosotros vivimos de esa manera, cuando nosotros lo entendemos, cuando nosotros dejamos de ser egoístas y empezamos a vivir para el evangelio y para el rey, entonces se da a conocer el evangelio con los demás. Ese es nuestro reto. Nuestro reto es ser una iglesia, así como les dije, miren las sillas alrededor, que podamos ver ese lugar lleno, no porque estamos allá afuera gritando Dios te ama,
Cristo vino por ti. Ya regresa. No hay necesidad. De hecho, Pablo dice que por medio de una vida calladosa o callado, uno por vivir una vida callado y no ser una persona de tanto escándalo, simplemente vivir de esa manera, el mundo ve a Cristo en ti. Y por medio de tu amor, primero con uno y el otro, en la iglesia y luego hacia los demás, pueden ver lo que Dios ha hecho por nosotros, y Dios lo utiliza cuando compartes el evangelio para llegar a sus corazones. Créeme que hay gentes a tu alrededor que Dios ya esté preparando su corazón. Lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar, ir con ellos, vivir la verdad. Siempre, siempre, iglesia, vivir la verdad, que no digan son hipócritas, y compartir el evangelio. Y Dios hace lo demás. Jesucristo dejó un hogar santísimo y perfecto en el cielo para venir a un lugar inmundo. Por la voluntad del Padre, Él permitió ser condenado por los inmundos como que si Él fuera un hombre inmundo, para hacer el sacrificio todo saciante que por fe le daría al hombre inmundo una salvación suficiente, haciéndolo limpio ante Dios por la eternidad. ¿Por qué es que nosotros podamos vivir de esta manera? Pues porque Jesús es el mejor ejemplo. Él fue a un mundo lleno de pecado, pero el pecado no lo afectó a Él. No le cambió su manera de vivir. El pecado no le ganó. Él muchas oportunidades tuvo de establecer su reino y no se dejó. Pero lo bueno que estaba dentro de Jesús fue lo que transformó el mundo por todo el tiempo. Y nosotros estamos viviendo las bendiciones de eso. Ahora nosotros tenemos la oportunidad, no de ser llenos del pecado de los demás, o no de vivir en el pecado con ellos, sino llevar lo que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo, su palabra, y poder transmitir eso hacia ellos. Y miren nomás lo que Dios va a poder hacer. Esa es la invitación, iglesia. El punto del sermón es esta: dada la compasión de Cristo por todos, cuidaré de los demás y compartiré el evangelio con ellos. Dada la compasión de Cristo por todos, cuidaré de los demás y compartiré el evangelio con ellos. Miren que Jesús, por compasión, ayudó a la hija de la mujer, sanó al sordo y lo causó hablar, y también le dio de comer a miles de gentiles en el desierto.